Un saludo a todos los que habitualmente acudís al canal para compartir esta enseñanza sencilla sobre el Espíritu Santo. Antes de eso, quiero anunciaros que debido a las festividades que vienen y las 2 últimas semanas del año, este estudio es el último de este año. Reanudaremos nuevamente las reflexiones sobre el Espíritu Santo ya en el año próximo, si el Señor no viene antes, y será no con estudios, sino con respuesta a las preguntas que muchos están mandando al canal. Será el viernes día 8. Ese día vamos a destinar el tiempo habitual del estudio a respuesta de preguntas. Por tanto, las preguntas se pueden enviar hasta el día 28 de este mes. A partir de ahí ya no podemos recibir más para poder clasificarlas, prepararlas y responderlas en el día 8 del mes que viene. Dicho esto, vamos al tema de hoy. Hoy vamos a estar tratando algo acerca del Espíritu Santo en la dispensación actual. Permitidme recordar que dispensación es técnicamente un periodo de tiempo en el cual Dios trata de una determinada manera con el hombre. Algunos hablan de 7 dispensaciones, otros de 6 dispensaciones. Leí hace poco tiempo un hermano que mantenía que hay 4 dispensaciones. Permitidme que os diga que cualquier posición producirá una contraposición, por otra parte. No discutamos por eso. Entiendo que en la Biblia hay 3 dispensaciones, y alguien dirá, vaya novedad. La primera es la dispensación del Padre, que corresponde a todo el tiempo desde la creación hasta la venida de Jesucristo. Notaréis que en el Antiguo Testamento la persona divina que se manifiesta permanentemente, continuamente, es el Padre. Es verdad que hay referencias al Espíritu Santo, es verdad que hay referencias al Mesías, pero es el Padre, el que se manifiesta, el que saca a su pueblo de Egipto, el que promulga las leyes, el que habla a los profetas por medio del Espíritu. El Padre está presente en ese tiempo, en esa dispensación. Luego está una dispensación más corta, que es la dispensación del Hijo. Cristo viene al mundo, nace en Belén, desarrolla su ministerio, muere en la cruz, es sepultado, resucitado de entre los muertos, ascendido a los cielos, y esa persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, se manifiesta durante el tiempo del ministerio de Cristo de forma especial. ¿Es que acaso no se manifiesta el Padre? Por supuesto que sí. El Padre da testimonio del Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿No se manifiesta el Espíritu Santo? Sí, se manifiesta el Espíritu Santo, pero el tiempo, la persona divina que actúa de una forma especial en ese tiempo es la segunda persona de la deidad. Dios el Hijo manifestado en carne es la dispensación del Hijo de Dios. Luego, a partir de Hechos capítulo 2 en adelante, está la dispensación del Espíritu, en el sentido de que es el Espíritu el que se mueve, el que funciona, el vicario de Cristo, el que conduce la Iglesia, el que otorga los dones, el que proyecta el poder de Dios a los creyentes, el que hace la obra de Dios aquí en la tierra, planifica y conduce las cosas, el que, como hizo en el Antiguo Testamento, también ahora inspira la escritura del Nuevo Testamento, la dispensación del Espíritu. En este tiempo, Dios el Espíritu Santo se manifiesta cumpliendo la promesa que Cristo hizo a los suyos. Si me fuere, os enviaré el Espíritu. Y dijo, conviene que yo me vaya, porque si no, Él no viene. Y cuando Él venga, tomará de lo mío, os lo hará saber y os va a conducir a toda verdad. Llamo vuestra atención a Hechos capítulo 2, versículo 1, y leemos algunos de ese pasaje escritos por Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que se expresasen. Había en Jerusalén judíos que allí residían, varones piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados. Y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Poncio, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Nosotros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Una fecha clave en la historia humana, el día de Pentecostés. Era la fiesta judaica que seguía a la de la Pascua y que precedía a la fiesta de los tabernáculos. No voy a ocupar tiempo hablándoos de lo que podéis investigar vosotros en el libro de Levítico, capítulo 23, libro de Números, capítulo 28, libro de Deuteronomio, capítulo 16, donde podéis investigar qué era la fiesta de Pentecostés. En esa ofrenda, en esa fecha, se presentaba una ofrenda de 2 panes como manifestación de que la harina obtenida de la cosecha ya podía panificarse y podía utilizarse para el consumo y el alimento del pueblo. Ahora hay un simbolismo en todo eso, y las primicias es la representación que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Pentecostés es el simbolismo de un pan que presenta un nuevo cuerpo de creyentes, y ahí nace lo que Pablo llama el misterio, que estaba oculto, sin revelar, en Dios mismo, en el pensamiento de Dios, y que tiene que ver con la Iglesia. Dios revela que un pueblo nuevo surge, que una identidad personal con Cristo se manifiesta, que Cristo es la cabeza de un cuerpo que es la Iglesia, cosa que antes no se había dicho en tiempos anteriores, pero que estaba en la mente de Dios, no por un accidente casual de que Cristo fue rechazado por Israel y Dios tenía que hacer algo con la obra de la cruz. No hay casualidades, ni que Dios acude a resolver problemas que le toman por sorpresa. Dios conoce todo, Dios sabe todo, Dios planifica todo. Lo que quiero deciros con eso es que el Dios de la Biblia está actuando en este tiempo de una forma diferente a como lo hizo en los tiempos anteriores, en la formación de un pueblo único. Notad que hay un pueblo antiguo que era Israel, hay otro pueblo que son los gentiles, enemistad entre ambos, y de pronto Pablo dice que de 2 pueblos hizo no otro pueblo, sino un nuevo hombre. Una unidad armónica cuya cabeza es Cristo, y es el resultado de la obra salvadora que Dios está haciendo en este tiempo, en esta dispensación. Ahora, cuando viene este día especial, notaréis que hay 2 grandes manifestaciones de Dios. En primer lugar, la primera manifestación, versículo 2 del capítulo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ruido como una ráfaga de viento fuerte, intenso, que va a convocar a la gente. ¿Qué es este ruido que se sintió ahí? ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese lugar? Segunda manifestación, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Una manifestación de lenguas como de fuego. Algunos
piensan que era como una ráfaga de fuego que venía y se revertía en pequeñas llamas sobre las cabezas de la gente, de los creyentes que estaban reunidos. Sea como sea, lo único que entendemos ahí es que hubo primeramente un ruido recio, fuerte, intenso, como de un viento recio que corría, y luego después de eso se manifiesta la presencia de llamas de fuego, de lenguas de fuego sobre los que estaban presentes allí. Lo que ocurre es que Dios está tomando posesión de su nuevo templo. En la antigua dispensación, cuando se levantó el tabernáculo en el desierto, dice que la gloria de Dios llenó el santuario y nadie podía entrar allí, porque Dios había llenado el santuario y con su gloria manifestaba, ponía de evidencia, exhibía, decía a los que podían contemplar aquello, que aquel santuario era suyo y él se posesionaba de él. Llega el templo de Salomón y ocurre exactamente igual. Cuando el rey ofrece, dedica a la casa que había construido, la gloria de Dios llenó la casa. Y la evidencia de que era la casa de Dios es que la gloria de Dios estaba allí presente. Ahora el templo queda a un lado, el edificio histórico de piedras queda a un lado y Dios se va a manifestar en su nuevo santuario. El santuario de Dios en espíritu es la iglesia. Y Dios toma posesión de ese santuario llenando con su espíritu en plenitud para que la gente conozca que Dios está en ese pueblo, en ese conjunto de personas que van a predicar el evangelio y van a anunciar la salvación por gracia mediante la fe. Dios se manifiesta por medio de la presencia espiritual suya en su santuario. Quiero recordaros que el santuario de Dios, que es cada creyente y es también el conjunto de creyentes como iglesia, está habitado por el Dios Trino. A veces tenemos la limitación de pensar que solo el Espíritu Santo está residiendo en el creyente y que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos al Dios Trino en nuestra vida. El apóstol Pablo dice que Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Que el Padre, Efesios también en el mismo capítulo 4, en Efesios dice que el Padre está en todos y por todos. Y el Espíritu Santo en varios lugares se dice que está residiendo también en el cuerpo del creyente. Esto tiene una importancia capital. Pero volvemos a nuestro texto de Hechos de los Apóstoles. La demostración de la presencia del Espíritu Santo es que además de este aspecto visible y este impacto de sonido, de pronto el Espíritu Santo comienza a producir un milagro en la vida de aquellos que lo habían recibido. Y es que la multitud por el estruendo se congrega y de pronto empiezan a escuchar a todos aquellos que alaban a Dios en los idiomas que antes no conocían y que no hablaban. Es interesante que notemos bien esto. No están diciendo cosas que nadie comprende. En el Nuevo Testamento, lenguas son siempre idiomas. Y la prueba de que son idiomas es que estaban atónitos y preguntaban, pero vamos a ver, ¿no son galileos estos? Entonces, ¿cómo escuchamos que cada uno habla en nuestra lengua? En la lengua de los partos, medos, elamitas, de los que están en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Poncio, en Asia, en Egipto, en fin, toda una serie de naciones con lenguas diferentes, con idiomas diferentes, que están siendo usados por aquellos que fueron llenos por el Espíritu Santo para alabar el nombre del Señor. El tiempo anunciado, el apóstol Pedro lo va a tomar refiriéndose o contestando o respondiendo a la multitud de forma especial, a los que se burlaban de aquello, porque todos, versículo 12, estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado aquí? Sonido impetuoso como si fuese un viento recio. Y ahora una manifestación de hablar en idiomas por gente que no los conoce. ¿Qué pasa aquí? Claro, algunos se burlan y dicen, están borrachos, hombre. ¿No veis que están borrachos? Pedro va a responder.
versículo 14 del capítulo 2. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y se expresó así, diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y prestad atención a mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Se acaba de empezar el día, es temprano por la mañana. ¿Cómo es posible que puedan estar ebrios? No hubo tiempo para eso, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Y abre la escritura. Hay muchas lecciones que tenemos que aprender, yo el primero. Y es que no hay respuesta para las preguntas del mundo sobre asuntos de Dios que no tengan que ser asentadas en la Biblia. Estamos utilizando la Biblia cada vez menos. Y hay una enorme ignorancia de Biblia en muchas personas de muchas iglesias. Pedro abre la Escritura y dice: todo esto que está ocurriendo, estos idiomas que están hablándose por parte de quienes no lo conocían, es que el Espíritu de Dios ha irrumpido en la historia humana de una forma especial. Y dice que Joel les habló de que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. La pregunta que tenemos es que cuando leemos ese pasaje de la profecía que él menciona, de Joel, tenemos que preguntarnos: ¿se cumplió la profecía de Joel todo o no? La idea de algunos es que simplemente fue una referencia que él usó de la Biblia para decirle a aquellas personas: Joel ya había anunciado en su profecía que un día se producirá esto y que el Espíritu de Dios vendrá sobre toda carne. Es posible que sea una correcta interpretación. Otros dicen: sí, se ha cumplido totalmente. Mi problema es que los prodigios de arriba en el cielo, versículo 19, que el sol se convertirá en tinieblas, versículo 20, que sucederá conmociones antes de que venga el Señor, no se ha cumplido todavía. Lo que sí dice Pedro es esto: miren, señores, el Espíritu Santo de Dios, cuando viene y ocupa la vida de una persona, produce lo que vosotros estáis viendo que ha ocurrido y que se está produciendo aquí. Ahora el Espíritu Santo está. Y el Espíritu Santo está moviendo a las gentes para adorar a Dios. Lo está haciendo en idiomas que aquellos que nunca han visto este tipo de adoración y de acercamiento, de aproximación a Dios, estén escuchándolo y puedan ser beneficiados. Y además de esto, le va a permitir al apóstol Pedro predicar un mensaje del Evangelio eminentemente cristocéntrico. Mira, por favor, si tienes tu Biblia ahí a mano, capítulo 2, versículo 22. Pedro predica el Evangelio. ¿Cómo comienza Pedro? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Ahí tienes a Cristo en el mensaje. No hay sermón bíblico que no gire en torno a Cristo. No puedo abrir la Biblia y enseñar nada de la Biblia que no tenga concordancia absoluta con Jesús. Porque Cristo es la razón de ser de la profecía. Es el alma de la profecía. Es la expresión absoluta de la palabra. Por tanto, el mensaje de Pedro, dirigido sin duda ya por el Espíritu Santo de Dios, es un mensaje cristocéntrico. Ahora, cuando se produce esta manifestación del Espíritu Santo y comienza la andadura de la Iglesia, tengo que observar que lo que ha ocurrido aquí es el cumplimiento de lo que ya Juan el Bautista había dicho, que serían bautizados con el Espíritu por Cristo. Hay dos aspectos del bautismo en relación con el Espíritu en el Nuevo Testamento. Uno, Cristo es el bautizador, la Iglesia es la bautizada y el Espíritu Santo es el agente del bautismo. Por tanto, cuando Cristo dijo a los suyos, soplando, dijo: tomad el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo, estaba anticipando que la Iglesia iba a ser
sumergida en el Espíritu, que el Espíritu formaría la unidad de la Iglesia, que el Espíritu conduciría a la Iglesia. Ese bautismo en el Espíritu se produce una sola vez en la historia. Lo tienes aquí en Hechos. Segundo aspecto que es importante, el bautismo del Espíritu, hecho por el Espíritu. Carta primera a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Carta primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos son un cuerpo, así también Cristo. Ahora nota el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera cosa que tengo que entender con toda claridad es que en esta ocasión el Espíritu Santo es el agente bautizador y dice que toma a los creyentes y los introduce, los sumerge, los orienta. Son bautizados para la formación de un cuerpo en Cristo. De manera que cada persona que cree es bautizada en el instante en que cree por el Espíritu Santo para sumergirlo, para introducirlo, para vincularlo al cuerpo de Cristo. Cuando estudiemos esto en cuanto al Espíritu Santo en salvación, notaremos que no hay salvación posible sin la acción del Espíritu Santo. Pero es más, no hay segundas experiencias en relación con el Espíritu. Cuando una persona cree, ya ha sido impulsada por el Espíritu para hacerlo. El Espíritu es el que levanta el carácter rebelde para que el pecador se entregue incondicionalmente a Jesucristo y reciba en esa entrega por fe al Salvador el perdón de pecados y la vida eterna. Pero el Espíritu Santo bautiza al creyente en Cristo. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. De otra manera, nadie puede ser salvo y tener después la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Esto no está en la Biblia, esto es un error tremendo. Y es confundir plenitud del Espíritu con bautismo del Espíritu. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes en Cristo. Y es el oficio vinculante del Espíritu Santo y una de sus misiones. De manera que el Espíritu Santo ha venido y ha unido a cada uno de los creyentes, ha hecho la unidad del cuerpo de Cristo, y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 que tenemos que tener solicitud, interés, esmero, cuidado absoluto en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Iglesia no está unida por dogmas, ni por artículos de fe, y mucho menos por denominaciones. La Iglesia de Cristo es el cuerpo de creyentes unidos vitalmente a la cabeza que es Cristo por el Espíritu Santo. Por esa razón, cuando tú tratas de dividir la Iglesia de Cristo, no importa cómo sea, de escindir lo que es una unidad, estás luchando contra Dios. Y quiero decirte algo de forma tremendamente solemne. Antes de que seas instrumento para dividir una iglesia, pide al Señor que te lleve a su presencia. Pecar en esa dimensión es contristar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo hace la unidad de la iglesia y une a todos los creyentes en Cristo. Hay algo más. El Espíritu Santo es el controlador también del cosmos, de manera que tiene la misión de controlar el avance del mal, sobre todo en cuanto al proyecto del anticristo de Satanás, de colocar al anticristo en el trono de Dios aquí en la tierra y ser adorado como Dios. Será en su momento, en su tiempo final. Mientras tanto, el Espíritu Santo de Dios
está haciendo una misión de contención, impidiendo el acceso al trono que Satanás quiere poner aquí en la tierra, el acceso al trono, mientras no sea el tiempo que Dios ha determinado para eso. Otro ministerio del Espíritu Santo aquí en este tiempo es el ministerio de sellar al creyente. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Luego, lo distintivo de esta dispensación, de este tiempo, es que el Espíritu Santo sella a los creyentes. El sello tiene varias manifestaciones, se utilizaba para varias cosas, pero de forma muy especial, el sello era el testimonio de pertenencia, de propiedad. De manera que quien sella a los creyentes es el Padre, el sello es el Espíritu, la imagen que el sello produce es la imagen de Jesucristo. Y esto indica que el creyente es propiedad de Dios. Esto exhibe ante el cosmos entero que aquella persona y aquel cuerpo como conjunto de personas salvas por gracia mediante la fe son propiedad divina. Y el Dios que sella garantiza la protección eterna sobre los creyentes. Lo digo en las palabras de Jesús. En Juan capítulo 10, versículos 28 al 30. Mis ovejas, las que oyen mi voz y me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Son mías. El Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. De modo que el Espíritu Santo testifica, sella y manifiesta que aquella propiedad de Dios es inviolable, intocable y que no puede perderse porque es propiedad de Dios, salva por gracia mediante la fe. Ahora llegamos a otro aspecto del Espíritu Santo en este tiempo, en esta dispensación. Llamo vuestra atención a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje, antes bien, sed llenos del Espíritu. El bautismo del Espíritu es una cosa, la plenitud del Espíritu es otra. El bautismo del Espíritu se produce en la experiencia de cada creyente cuando lo toma y lo sumerge, lo vincula, lo introduce, que es el simbolismo de la palabra ahí, en el cuerpo de Cristo, formando una unidad de todos los creyentes cuya cabeza es el Señor. Ahora, el Espíritu Santo que habita en el corazón del creyente, en la vida del creyente, puede habitar presencialmente limitado o puede habitar abundantemente, llenándolo todo en su plenitud personal. De otra manera, voy a poner una ilustración para que lo podamos entender bien. Imagínate que tú vienes a mi casa y yo puedo comportarme contigo de dos formas. Vienes a mi casa, te abro la puerta y te digo: pasa, por favor, mira, esta es tu habitación, este es el comedor, comemos a las 12, mientras tanto procura no caminar demasiado por la casa. Estás en mi casa, pero estás limitado. O puedo decirte de otra manera: bienvenido a casa, esta es tu habitación, pero puedes usar la casa cuando quieras, todo lo que hay aquí está a tu disposición. Comemos a las 12, pero si quieres comer un poco antes o un poco después, dilo, haremos lo que tú nos digas. Estás residiendo en la casa, pero tú eres el dueño en cuanto a acción de esa casa. Así es el Espíritu Santo. Yo puedo decir al Espíritu: ya que estás en mi vida, quédate ahí callado, no hagas nada. Estás ahí porque tienes que estar, déjate ahí. O puedo decirle: puedes hacer de mi vida todo cuanto tú quieras. En este caso estoy viviendo en la plenitud. Y cuando yo vivo en la plenitud del Espíritu Santo, se produce una transformación impresionante en mi vida. ¿Sabes cuál es?
y es que se está cumpliendo el programa del Padre y el Espíritu está haciéndome día a día cada vez más conforme, más semejante, más dimensionado a la imagen de su Hijo. La plenitud es el propósito de Dios para la vida del creyente. Es verdad que no siempre vivimos ni estamos en la plenitud, y notaréis que en Hechos la plenitud se repite. Aquellos que fueron llenos del Espíritu, capítulo 2, vuelven a ser llenos del Espíritu, capítulo 4, y hay varias dimensiones así a lo largo del libro de Hechos, y hay exhortaciones en las epístolas a una vida en el control y en el poder del Espíritu. Por tanto, es necesario que vivamos en la plenitud del Espíritu, pero la plenitud del Espíritu no es el bautismo del Espíritu. Y estar llenos del Espíritu Santo no exige necesariamente que tú hables en lenguas, ni que hagas milagros. Las lenguas, lo veremos en su momento, son dones. No todos tienen el mismo don. Y cuando algunos hablan de lenguas, estamos hablando, señores, de idiomas traducibles y conocidos en la tierra. La prueba de ello es que se mencionan esos ahí. Es que yo hablo lenguas angélicas así como hablaban los ángeles. Cada vez que un ángel habló y un hombre lo escuchó, habló en su idioma. No en sonidos que no se comprenden ni se sabe qué dicen. No se trata, bueno, alguien me va a decir, es que Pablo dice que si yo hablase lenguas humanas o angélicas, esa es una hipérbole de lenguaje. Es decir, si yo pudiese hablar los idiomas con la corrección y perfección con que un ángel los pudiera hablar, es lo que está diciendo Pablo. Pero cada vez que hay lenguas en el Nuevo Testamento, siempre se refiere a idiomas, no a sonidos indescifrables, sino precisamente a idiomas que son traducidos. Ahora, el carácter de este tiempo en donde el Espíritu Santo está funcionando, hay un propósito divino nuevo, y es que los judíos como tal pueblo y los gentiles como tal conjunto de personas desaparecen para la formación de una nueva sociedad divina cuyo fundamento es Cristo, cuya esperanza es Cristo, todos ellos templo del Espíritu Santo de Dios que van creciendo para su gloria, y que durante este tiempo, esta fundación divina es propiedad de Dios, familia de Dios, casa de Dios, cuerpo de Cristo y hecha partícipe de la naturaleza divina. ¡Qué bendición tan tremenda tenemos en la experiencia de salvación en relación con el Espíritu Santo! Ahora el Evangelio es enviado desde el principio y proclamado a todas las naciones. El apóstol Pedro estuvo predicando el primer momento en que el Espíritu Santo se manifiesta glorioso y con poder en la iglesia, está predicando el Evangelio. Y la acción del Espíritu Santo en el mensaje de proclamación del Evangelio es redarguir las conciencias de pecado. Y el resultado de aquel primer gran mensaje del Evangelio de Pedro es la salvación de 3.000 personas en aquel día. Debemos concluir. Primera pregunta que tengo que hacerme: ¿dónde está el Espíritu Santo en mi experiencia de vida? ¿Dónde está? ¿Está controlándome plenamente? ¿Estoy viviendo en la plenitud del Espíritu? Pablo dice: andad en el Espíritu. Deja que el Espíritu controle tu vida. Puedes impedirlo, pero sería bueno que todos nosotros ahora, en la presencia del Señor, dijésemos: Señor, limpia mi pecado, mis faltas, aquello que tengo oculto sin confesar, porque quiero vivir en la plenitud tuya para gloria de tu nombre. Segunda cosa que tenemos que pensar: el Espíritu Santo reproduce a Jesús con todas las perfecciones de Cristo, en la dimensión de lo que Pablo llama en Gálatas el fruto del Espíritu. O que Dios nos permita vivir a Jesús para poder testificar de Jesús. Demos gracias a Dios por la bendición tan grande de la obra del Espíritu Santo y de su presencia en este tiempo de la historia de la humanidad.